Iniciamos, profesor Berna. Audio, por favor, profesor Berna. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al conversatorio titulado Investigación con Impacto Social desde la PUC, Aprendizajes y Perspectivas. Mi nombre es Bernard Jungblut, coordinador del área de investigación de la Dirección Académica de Responsabilidad Social, DARS, y seré el moderador de este evento. El impacto social de las investigaciones es un tema que consta en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022. Es un tema institucional y por tanto se está abordando de esa forma. En concreto, desde el Vicerrectorado de Investigación y la Dirección de Gestión de la Investigación se viene haciendo desde 2015 y se han producido ya consultorías y publicaciones. Este año, y de una dinámica novedosa para nosotros, hemos conformado un grupo de reflexión y discusión sobre investigación con impacto social entre tres unidades: DAPE, la Dirección Académica de Planificación Estratégica, la Dirección de Gestión de la Investigación y la DARS. Esta discusión nos llevará a afinar definiciones y criterios operativos en un tema como el impacto social de la investigación que queremos que siga siendo materia de discusión en la comunidad PUC. En lo que atañe solamente a RCU, hablamos de la respuesta comprometida de la universidad frente a los retos del desarrollo humano sostenible. Siendo la RCU un enfoque transversal a los quehaceres de la universidad, no podríamos dejar de abordar la pertinencia y aporte al bienestar de la generación del conocimiento de las universidades, ¿no? Estamos hablando de generación de conocimiento y hacernos responsables de esta, creemos también atañe a la responsabilidad social universitaria, ¿no? El enfoque de investigación con impacto social plasma precisamente esa preocupación, ¿no? Hasta el momento podemos decir que la investigación con impacto social trasciende la contribución académica, y su fin es aportar a la generación de bienestar humano, de grupos humanos, comunidades u organizaciones. Así, dado que la medición de impacto social suele exceder el alcance temporal de las investigaciones, su valoración en este momento la estamos comprendiendo como parte del proceso de investigación y de los resultados de investigación, ¿no? Muchos temas complejos entraña la discusión sobre impacto social: atribución, causalidad, notablemente la forma de evaluar, ¿no? Creemos que al recopilar paulatinamente evidencias de diversos tipos de impacto, enriqueceremos la conceptualización y los criterios operativos y metodológicos que manejamos. Las experiencias que escucharán a continuación son un aporte en el enriquecimiento del debate. La idea es llevar la discusión más allá de pequeños círculos y grupos y contemplar en ella la pluralidad y perspectivas que nos caracteriza en la PUC. En esa línea agradecemos muchísimo a nuestros invitados e invitadas de los departamentos de Arte y Diseño, Ingeniería, Ciencias Sociales y Psicología. Y a continuación, porque yo sé que lo central es lo que ellas y ellos dirán, voy a presentarlos simplemente en sus breves reseñas biográficas. Y las voy a presentar en el orden en que hemos previsto que participen. Ya les explicaré la dinámica de este evento. Primero, Pilar Cucurelo. Pilar es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma y egresada de la Maestría de Gerencia Social de la PUC. Es especialista en innovación pedagógica y vinculación del aprendizaje con tecnologías de información y comunicación. Es miembro fundadora de Axis Arte, grupo de investigación aplicada al desarrollo, con una amplia experiencia en formulación, gestión y seguimiento de proyectos de innovación y desarrollo sostenible. Actualmente es secretaria académica de la Facultad de Arte y Diseño y docente asociada al Departamento de Arte y Diseño de la PUC. Es miembro de la comisión académica, además de esta universidad, ¿no? En siguiente lugar tenemos a Ramzi Cajat. Ramzi obtuvo su doctorado en Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad del Estado de Arizona. Es ingeniero civil y ambiental, ampliamente capacitado en la aplicación de conceptos y métodos de ingeniería sostenible, ecología industrial, ingeniería y administración de sistemas de la tierra. Es muy hábil en el uso del análisis de flujo de materiales y análisis de ciclo de vida. Su experiencia en estas áreas ha sido utilizada en varios proyectos de investigación, tales como la gestión sostenible de los residuos sólidos, análisis de ciclo de vida de infraestructura civil, sistemas de ingeniería en productos agrícolas, análisis de flujo de materiales electrónicos y materiales de construcción, urban stocks, caracterización de escombros
generados por desastres, entre otros. Muchas gracias, Pilar, y gracias, Ramsey. En tercer lugar, Fanny Muñoz Cabrejo. Fanny es doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y licenciada en Sociología por la PUC. Es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales y directora de la Maestría de Estudios de Género desde el año 2011. Entre las líneas de estudio se encuentran género y educación, género y violencia, políticas educativas y gestión educativa, y estudios relacionados a la historia social y cultural. Participa en redes de violencia de género. Es miembro fundadora de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, CIEP. Participa en el Grupo Sofía y es asociada al Foro Educativo. Entre sus publicaciones destacan Notas para un balance sobre los estudios de violencia y género hacia las mujeres en el Perú, 1990-2016, editado con Fanny Muñoz, Cecilia Esparza y Martín Jaime, ¿no? Editores. Trayectorias en estudio de género, balance y retos y propuestas tras 25 años en la PUC, ¿no? Y el 2016, Discurso sobre el feminicidio en la prensa escrita, el comercio y el trome, entre la visibilización e invisibilización del fenómeno, feminismos y poscolonialidad. Esto editado por Ediciones Godot de Argentina. En el caso de Fanny, ella, por supuesto, nos hablará de su vasta experiencia con el impacto, no solo académico de las investigaciones, ¿no? El impacto social, pero también se centrará sobre todo en un proyecto llamado Diagnóstico sobre la situación de violencia de género hacia las mujeres y el embarazo adolescente en escuelas de la provincia de Cangallo, Ayacucho. Este es de 2019, nada más. Si hay alguien de Ayacucho conectado, conectada, por favor, también podrán hacer sus preguntas, ya les comentaré sobre eso en breve. El objetivo de este estudio fue comprender e identificar la violencia de género hacia las mujeres y el embarazo adolescente en 4 escuelas de la provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho. Y finalmente, Agustín Espinosa, profesor principal del Departamento de Psicología, coordinador del Grupo de Psicología Política y Social de la PUC, doctor en Psicología Social por la Universidad del País Vasco, España. Realizó su investigación postdoctoral en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Investiga temas relacionados con procesos identitarios y relaciones intergrupales, procesos de violencia política y social y percepciones de sistemas políticos, entre otros. Muchas gracias, Fanny y Agustín. La dinámica de este evento, ojalá les parezca novedosa o interesante al menos, es de 2 rondas, con preguntas motivadoras en cada una. La primera ronda es una ronda flash, digamos, muy rápida, de 5 minutos cada uno. Esperemos no sea eso demasiado malvado con nuestros panelistas. Y la segunda ronda es de 10. Y aquí, poco antes de pasar a sus presentaciones, hago la primera pregunta, que es, a partir de su experiencia, ¿por qué es importante promover el impacto social de la investigación? Vamos a empezar con Pilar, seguimos con Ramsey, luego con Fanny y cierra Agustín. Ese es el orden que vamos a mantener en la primera y en la segunda ronda. Y por favor, sus preguntas pueden hacerlas por el chat. Aquí estamos transmitiendo también en Facebook Live y se las haremos llegar hacia el final de esta reunión a las y los ponentes. Entonces, sin más, muchas gracias por estar aquí nuevamente y adelante, Pilar. ¿Qué tal? Muchas gracias, Werner. Muchas gracias a Silvana por la invitación. En verdad, para mí es un honor compartir con docentes brillantes en esta mesa, ¿no? Con investigadores, investigadoras tan importantes. No es siempre fácil iniciar una mesa con personas de tanto nivel, pero para mí es un gusto estar aquí. Como les menciona Werner, yo pertenezco al Departamento Académico de Arte y Diseño, y mi experiencia viene más por haber fundado y pertenecer al grupo de investigación Axisarte, en el que trabajamos básicamente proyectos de innovación y desarrollo sostenible, esto desde hace 20 años, ¿no? El grupo nace a finales del año 2000. Entonces yo quería conversarles un poco cómo es que hacemos en el grupo esta relación. Estuvimos justo conversando con Werner hace unas semanas y hemos estado dándole vuelta a este tema. Y bueno, les quería contar que en el caso nuestro, nuestra experiencia nace desde un rol docente y cómo ese rol docente en esta evolución de lo que es precisamente un modelo educativo desde la PUC, que la docencia no solo está en el aula, no solamente es esas experiencias de enseñanza-aprendizaje, sino que nos abrimos, ¿no? a nuevos rubros. En nuestro caso se bifurca a 2 áreas que son interdependientes y complementarias, que es, por un lado, lo que son diseño y ejecución de proyectos de desarrollo sostenible, y por otro lado, la investigación aplicada, ¿no? Esto sucede
en un ir y venir, digamos, en estas dos áreas, y las estábamos definiendo más bien como que son estas dos áreas conectadas como que fueran una elipse, ¿no? O sea, este círculo es una elipse en donde no tenemos un punto de inicio y final. No puedo decir que primero es la ejecución de un proyecto de desarrollo o primero es la investigación aplicada, sino que son estos puntos que giran en torno a esos dos centros fijos, ¿no? Entonces, sea que empecemos en algún caso haciendo una investigación, esa investigación deviene por naturaleza, digamos, de la postura y la metodología del grupo, en una investigación aplicada que está directamente generando un impacto social, o por el contrario, iniciamos muchas veces por proyectos de aplicación, por desarrollos concretos que requieren de procesos de investigación para fortalecer y complementar estas propuestas, ¿no? Además, entendemos que todo esto sucede en contextos, en escenarios reales, donde siempre tenemos vinculación e interacción con grupos humanos, con comunidades, con personas. Por lo tanto, este impacto social que queremos nosotros ir evaluando en los proyectos que hemos trabajado desde nuestra experiencia, no son evaluaciones que hacemos, por ejemplo, como un resultado post-proyecto o con un efecto luego de la conclusión de un proyecto. En muchas ocasiones, el impacto social es más bien una interacción que se va desarrollando como parte del desarrollo de los proyectos. En muchos casos es el inicio, más bien, de un proceso de investigación, cuando surge la necesidad en este diálogo con la comunidad, ¿no? Sabemos que el diálogo con la comunidad, el encuentro de ámbitos académicos hacia contextos sociales requieren de la investigación para ser aplicada. O sea, no estamos viéndolo como un camino lineal, sino como esta elipse, muchas veces helicoide, cuando va evolucionando, ¿no?, en una progresión vertical para generar esa interacción. Tenemos varios ejemplos que les puedo comentar. Por ejemplo, un primer proyecto que desarrollamos en el año 2002 en el distrito de Tucumán, que apuntaba a recuperar un vínculo cultural entre un patrimonio prehispánico que estaba en las pirámides de Tucumán y la comunidad, ¿no? La comunidad que vivía en ese distrito, en esa región, y esto fue, digamos, diseñado a través de una recuperación de iconografía para aplicarla en productos artesanales, innovados y demás, ¿no? Este proyecto, esa ejecución, en sí mismo el proyecto tenía una cuota de investigación en la parte de recopilación iconográfica, clasificación iconográfica, pero a la vez en el desarrollo del proyecto iban surgiendo incógnitas nuevas. Por ejemplo, temas de color, que si bien la iconografía te puede dar elementos identitarios de una cultura, ¿qué pasaba con el color? ¿Cómo el color representaba o no a la comunidad? ¿Cómo podía reflejar esta idea de contexto cultural? Entonces se desarrolló allí una investigación específica con fondos en ese momento era la Dirección Académica de Investigación, para complementar proyectos que venían desarrollados con fondos externos de otras cooperaciones, y surgía esta idea de esta interdependencia positiva, como les digo. No siempre un proyecto necesita la investigación necesita el proyecto para contextualizarse, y ahí pudimos verificar que los resultados de ambos proyectos concatenados pues generaron una diversificación de la producción artesanal, un consolidamiento social en la generación de asociaciones de artesanos, una mejora en la calidad de vida al generarse nuevas oportunidades de desarrollo a través de comercializaciones, o lo que sucedió, por ejemplo, no sé cómo voy de tiempo, Werner, tú me dirás, lo que sucedió cuando empezamos a trabajar en otra fase, proyectos a través de la cooperación con la Central Interregional de Artesanos del Perú, con quienes interactuábamos en varios proyectos de innovación, incluso con fondos de proyectos de FinCit, de innovación productiva, pero que nos vincularon a todo lo que fue la lógica asociativa, a la lógica del sector artesanal, que ellos mismos habían estado, la Central Interregional había estado motivando, por ejemplo, la generación de la ley del artesano alrededor del año 2007 y en los años previos también. Entonces eso motivó que luego desarrolláramos una investigación en torno a la ley del artesano, a su impacto 10 años después de la aplicación, y que realmente estaban respondiendo a esta retroalimentación de lo que los proyectos, ¿no?, de desarrollo, de innovación productiva, podían irnos abriendo como escenarios para profundizar, ¿no? Estos proyectos, por ejemplo, han tenido impactos en los Un minuto, aportes. Pilar. Perfecto, gracias. En los aportes que se han podido hacer desde la academia a lo que es el Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Artesanal 2019-2029, por ejemplo, ¿no?, el especializarse del grupo en temas de la ley del artesano, de todo el proceso de las políticas públicas respecto a artesanía,
hacen que la Dirección Nacional de Artesanía ya hace algunos años considere a la academia como un actor con voz, ¿no? Como una presencia, con una voz válida, que si bien no quedaba evidente en la ley del artesano, de la artesanía y del artesano del 2007, pues ahora en los planes de desarrollo artesanal hacia el 2029, sí la academia tiene un rol fundamental. Está presente como un actor preponderante en muchos de los objetivos estratégicos de este plan nacional, ¿no? Entonces nos parece importante que temas muy puntuales, investigación muy académica, como analizar la ley, ver los anteproyectos de ley y todo, termine realmente reflejando en un impacto en políticas públicas. Y hasta aquí lo dejo para no extenderme y dar paso a mis colegas. Gracias. Muchas gracias, Pilar. En el tiempo exacto, la pregunta es, desde su experiencia, ¿por qué es importante promover el impacto social? Y creo que ha respondido adecuadamente en el círculo, la elipse, dices, entre investigar e intervenir en la realidad, ¿no? Se necesitan mutuamente, se interviene mejor investigando, se investiga mejor con la intervención, con los conocimientos del campo, en fin, excelente, muchas gracias. Ramsey, por favor, tu intervención. Por supuesto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo tengo dos respuestas a esta importante pregunta. La primera es una respuesta directa y lo que evidentemente creo es que necesitamos evolucionar los sistemas antrópicos y transformar su relación con los sistemas naturales. De alguna manera es una respuesta directa a esa pregunta. Pero quería ir un poco más atrás y ser un poco más reflexivo en cuanto a la pregunta que has hecho, que es muy importante, ¿no? Es sin duda vital la investigación y directa o indirectamente deberíamos buscar ese impacto social. Pero es importante antes hacer investigación. Y lo digo desde el Perú. Por eso es creo que importante reflexionar. Es importante hacer investigación de calidad, independiente, con procesos de validación, revisión de pares, transparente cuando se aplica el método científico, reproducible y con diversos canales de diseminación. Evidentemente más hay otras cualidades importantes de la investigación. Otro tema importante, y esto es muy importante a la hora de hablar de investigación con impacto social, es que nunca sabremos cuándo la investigación será necesaria. Siempre hay ese tema de que uno investiga y quiere contribuir al mundo, pero a veces nos preguntamos, ¿y cuándo va a suceder? Y este caso, digamos, es un caso que lo tomo del profesor Gago, en donde antes de la pandemia, el estudiar el coronavirus en murciélagos era tal vez algo innecesario para muchos. Y hoy en día viene a ser una investigación sumamente importante, porque salvaría a muchas personas en este problema de la pandemia y evidentemente la enfermedad del COVID-19. Entonces hay que saber entender, ¿no?, que siempre va a existir una conexión fuerte entre investigación básica, aplicada, y lo que en algún día necesitaremos en la sociedad. Y no hay que perder eso de vista. Creo que es muy importante. Nunca debemos despreciar el afán por investigar. Y debemos comprender y aceptar que el impacto social podría no ser inmediato. Y además, un tema que es vital, necesitamos generar una valoración desde la sociedad a la investigación y su producto o productos. Si una sociedad no valora la investigación y sus productos, será más difícil lograr que esa investigación genere esa transformación que mencioné al inicio. Si logramos lo anterior, tal vez los esfuerzos para promover la investigación con impacto social se vuelvan, con el tiempo, innecesarios. Esa es mi respuesta, Werner. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramsey, y 5 minutos también exactos, más o menos. Gracias por eso. Interesantísimo también la conexión fuerte entre investigación básica y aplicada. Nos das alimento para pensar, ¿no?
en las conceptualizaciones que tenemos. Básica y aplicada ciertamente son categorías válidas que tendrían de alguna forma que entrar en el debate de impacto social, ¿no? Muchísimas gracias. Y a continuación, aviso que yo les avisaré cuando quede pues 1 minuto o 2 minutos si prefieren. Vamos entonces con Fanny Muñoz, por favor. Adelante, Fanny. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Silvana Vargas y también a ti, Werner, por estar en esta conversación, ¿no? Y de un tema que también me pareció muy relevante y no lo había pensado porque en sociales hablamos siempre de impacto, ¿no? Pero era este impacto social. Entonces quiero comenzar señalando que me estoy enunciando desde esta condición de mujer, académica, docente, pero también que provengo de las ciencias sociales y en particular de la sociología y con una vocación interdisciplinar. Entonces, a partir de esta ubicación y también inscrita en una tradición que se ha ido consolidando a lo largo de 56 años que ya cumplimos en la Facultad de Ciencias Sociales, creo que en sociales también ha existido un esfuerzo por esta producción de conocimiento desde la investigación que responda a las necesidades y problemas para contribuir a su solución y al desarrollo del país. Y entonces ahí creo que hay una relación entre lo que puede ser repercusión de la investigación aplicada o básica para lo que va a ser la sociedad y el impacto. Entonces, en este contexto, ¿qué implica hablar de la promoción del impacto social? Creo yo que la discusión del impacto social es un tema reciente, aunque ya Werner nos ha hecho señalar que está desde el 2015. Yo busqué en Google y vi, bueno, ¿cuántas referencias hay de impacto social? Había como 265,000, ¿no? Pero me di cuenta que eran más para ciencias duras y para la empresa, pocas estaban identificadas de las ciencias sociales. Y también el plan estratégico, que ya no voy a hacer mención, del 2018 al 22, se señala que es este efecto, este cambio de beneficiar a todas las poblaciones en términos de ir más allá de lo académico. Entonces, ahí sí me parece interesante y tomando esa perspectiva me inscribo en la importancia de promover la investigación con impacto social. Me pareció interesante que el colega Ramsey diga por qué investigar, que también pensaba era lo primero, pero quería usar también estos minutos en señalar desde mi punto de vista por qué es importante. En primer lugar, porque creo que en el contexto actual las universidades, como ya lo vienen realizando algunas, asumen un nuevo papel que las saca de esta posición de luminarias. Es decir, salimos de esta investigación centrada en la academia para partir a dialogar con los otros, a investigaciones contextualizadas, ¿no? Y con diferentes canales para que beneficie a sociedades y también cómo potenciarlas, como se señala en un informe que leí sobre el impacto social. Pero esta discusión no es nueva. Me recuerdo el año 94, cuando estuve buscando la Facultad de Ciencias Sociales para las reformas que hacíamos sobre nuestros currículos, encontré todo un grupo que se llamaba Michael Gibbons para hablar de la nueva forma de conocimiento en la universidad, en donde indicaba mucho la importancia de este conocimiento contextualizado en la investigación. Entonces se señalaba que la ciencia no puede ser vista como un espacio autónomo, demarcado solo por algunos miembros de la sociedad, sino que tendría que dar cuenta de estos contextos y de realidades heterogéneas e interdependencias. Y esto lleva a preocuparnos más por las nuevas formas de producción social y conocimiento que produzcan conocimientos sólidos en contextos de mayor complejidad e incertidumbre, como el que vivimos ahora. Segundo, también porque los beneficios de esta producción de conocimiento tienen que ser conocidos por los distintos actores que se identifican en el aporte que estas investigaciones hacen, porque contribuyen a la transformación, al bienestar de estos grupos que participan en estos procesos y al desarrollo de la sociedad y a todos los actores involucrados, sean a través de estudios de caso como investigaciones en gran escala. Y aquí quiero hacer alusión a lo que ya hizo Werner en mi presentación, tomando ejemplo de estos estudios que me gusta trabajar con los estudiantes en el marco del curso de práctica de campo, que es cómo relevamos diagnósticos, y en este curso del año pasado, junto con el programa UNESCO, trabajamos el programa Horizontes en un diagnóstico sobre la situación de violencia de género hacia las mujeres y el embarazo adolescente en escuelas de la provincia de Cangallo. 4 escuelas y aplicamos encuestas, 189 encuestas a adolescentes, y trabajamos 2 problemas que son estructurales. Uno, una pandemia más como es la de violencia, problema estructural en el país. Tenemos ya
del 17 de marzo al 31 de agosto de 2020, 17.616 casos de violencia contra la mujer, y estas 6.000 son adolescentes, estudiantes, y en Cangallo identificamos cómo estos alumnas viven esta violencia de género que se reproduce tanto en la escuela como en sus casas, y a ello se añade que Ayacucho es un departamento que presenta los altos niveles de violencia. También el embarazo en el Perú, al igual que la violencia, sigue siendo un problema para en las escuelas. El embarazo adolescente, el porcentaje llega al 16.8%. Y entonces nos damos cuenta cómo es que estas investigaciones nos permiten incidir en las políticas públicas, pero no solo en las políticas públicas, sino también reflexionar con los propios actores y con la comunidad educativa, y para ver cómo es que pueden transformar estos cambios que se pueden dar en sus vidas. Finalmente, otro aporte, creo, de por qué se necesitaría esta investigación Fanny. con impacto social, gracias Werner, es que necesitamos incorporar este conocimiento contextualizado que está siendo desarrollado a veces al margen de la universidad y que dé cuenta de estos problemas y necesidades. Y aquí déjame solo un ratito, Werner, porque tomando en cuenta lo que dice Bourdieu, tenemos que también ver la pregunta de qué conocer, qué impacto social se busca. Y ahí creo yo que hay que dialogar con esta idea que está surgiendo mucho de la evidencia. ¿Por qué? Porque esto de la evidencia empírica para poder desarrollar programas desde incluso el Estado, que este es un tema traído por el Estado, por el MEF, y creo que no solamente tenemos que hablar de evidencia cuantitativa, sino evidencia cualitativa. Y también hacernos preguntas incómodas para ver qué transformamos en estos impactos, recogiendo la voz de los actores y en estos contextos especiales como el que vivimos en la pandemia, que nos surgen nuevas preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Fanny. Interesantísimo lo que mencionas. Creo que en verdad quisiera conversar con cada uno de ustedes 2 horas, no solo una respuesta en 5 minutos. Es injusto eso, pero muchas gracias, Fanny. Habrá una segunda ronda. Ahora vamos con, para cerrar esa primera ronda, el por qué, y lo trasladamos a Agustín Espinosa. Agustín. Bien, muy buenas tardes con todos y con todas. Yo también quiero iniciar agradeciendo esta invitación a Silvana Vargas y a Werner. Para mí es un placer compartir esta mesa con los panelistas que me han precedido en la palabra. Además, una reflexión sobre esta idea de la investigación en general, ¿no? Que cuando escuchaba un poco sus ámbitos de trabajo, que son distintos al mío, decía, pucha, qué paja lo que hacen y qué relevante, qué impactos sociales puede tener estas actividades sin que uno las conozca, ¿no? Entonces, bueno, son 5 minutos, pero yo tengo la ventaja de que casi que me adhiero a los 5 minutos de cada una de las personas que me han precedido en la palabra, entonces les diría, no, escuchen a Pilar, a Rams y Fanny, y más o menos les pensaba decir lo mismo, o sea que ya tengo 15 minutos de ventaja en los comentarios. Bien, sí, yo quería retomar varias de las ideas que se han compartido previamente. Querría retomarla con la de Rams y que da una visión más general de la importancia de la investigación y cómo la investigación como proceso tiene que ser un valor social y un valor procedimental en nuestras sociedades, valga un poco la redundancia de mi idea, ¿no? Y quiero compartir una anécdota que a mí me parece divertida y por supuesto me cuestionó por mucho tiempo y me generó hasta cierta culpa, ¿ya? Porque yo he trabajado en muchos temas de identidad nacional, porque a mí me interesaba, por ejemplo, esta idea de cómo un país que en perspectiva ofrecía tan poco a sus ciudadanos podía generar un sentido de adhesión y cuáles eran esos elementos que generan este sentido de adhesión afectiva o psicológica pues, al país. Y yo tenía una imagen de que probablemente nuestra identidad social sería más bien negativa, que claro, hay un conjunto de narrativas pesimistas sobre el ser peruano, que a veces no merece la pena, que somos así transgresores y eso no va a cambiar, etcétera, etcétera. Pero en el fondo también había un montón de narrativas bien importantes que llevaban a la gente a encontrar aquellos aspectos positivos y que ponían en perspectiva justo aquello que Pilar comentó sobre la riqueza cultural y sobre ese gran pasado y estos elementos históricos, algunos elementos que desde las ciencias sociales se han sistematizado desde el ámbito de la solidaridad o de la conducta
socialmente responsable y, por supuesto, los aportes a la tecnología o al cuidado del medio ambiente o lo que fuera, que pueden ir surgiendo desde distintos actores y que empiezan a generar ese sentido de orgullo. Y también pues, cuestiones que podrían parecernos un poco más triviales, si somos académicos, si estamos con esa visión de superioridad, como el fútbol o cosas por el estilo, que también tienen momentos que nos pueden generar orgullo identitario. Entonces, yo trabajaba un poco estas ideas y yo he producido bastante sobre eso. De hecho, creo que es una de las líneas en las que yo más he publicado, como investigador así, más académico. Y un alumno de otra universidad que me buscaba mucho para que le comentara algunos trabajos, eso, y con el que desarrollé una muy buena relación, un día me dice, profesor, ¿y su investigación para qué sirve? Y por supuesto, claro, yo me quedé así como pensándolo, ¿no? Un poco, efectivamente, ¿para qué sirve? Y ahí un poco yo tengo que obligarme a hacer ese ejercicio de por qué es importante desarrollar una narrativa de investigación, que creo que Ramsey lo ha planteado muy bien, o sea, no creo que lo pueda decir mejor, entonces volvamos un poco a las ideas de Ramsey, esta idea de poner la investigación en un valor que después, como bien Fanny y Pilar han comentado, tiene una lógica contextual y una lógica aditiva, es decir, que primero podemos ir produciendo un conocimiento básico que después vaya planteando un conjunto de ideas que permitan desarrollar a la larga estudios o actividades que desde la perspectiva de psicología, y un poco esa fue mucho una reflexión desde el departamento al que yo pertenezco, nos permitirían utilizar la investigación con fines de diagnóstico por una parte, con fines de intervención por otra, porque cuando se diagnostica bien, pues se pueden plantear intervenciones razonables a distintos problemas, y cuando se interviene, bueno, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, se dice. Entonces hay un montón de que hacen intervenciones que no tienen una evaluación de impacto de las mismas intervenciones y que debería ser una práctica habitual y que es algo que todavía tenemos que ir generando en nuestra cultura investigativa. Y eso obviamente no tiene que ver con una visión en extremo cuantitativa o cualitativa. Creo que hay distintas formas de evaluar impactos a través de distintos diseños. Creo que Fanny también apuntaló muy bien la variedad de los diseños de investigación y una taxonomía muy compleja de investigación en un contexto y en una coyuntura determinada, ¿no? Entonces, un minuto, Agustín, por favor. Sí, yo ya cierro la idea. Entonces, claro, por supuesto, nosotros venimos de una cultura organizacional que tiene cosas en común porque estamos todos vinculados a la Universidad Católica, pero también venimos de tradiciones académicas distintas y creo que cada una puede ir en perspectiva, ir estableciendo algunas prioridades, lo que es más importante contextual y coyunturalmente, ¿no? Ramsey también trajo a colación un tema que creo que lo tenemos todos encima y que es el tema del coronavirus y apuntaló una línea de trabajo que a mí me parece central, que es la de la atención biomédica o tecnológica a la pandemia. Pero también uno de los problemas que nos viene encima ahora es la epidemia de salud mental, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los cientistas sociales, los psicólogos, los cientistas del comportamiento, pues tenemos mucho que decir. Y hay otras cuestiones que a mí me parecen interesantes, ya con esto cierro, que no solo en salud mental, sino también en entender un conjunto de implicancias del comportamiento de los peruanos, por ejemplo, en esta pandemia, porque difícilmente un país implementó medidas tan rigurosas, avaladas desde los organismos internacionales, funcionaron lo que funcionaron y en algún momento se nos descalabró el sistema, ¿no? Y hay un conjunto de atribuciones esencialistas sobre, una vez más, así somos los peruanos, qué malos, qué cosas. Pero también hay un conjunto de elementos, nosotros estamos haciendo una investigación, y con esto termino, ahora sí lo prometo, sobre temas de solidaridad y entender un poco cuál es la base de la conducta solidaria. Y creo que es importante porque también nos permite, sobre esa información, poner en perspectiva los aspectos positivos y construir modelos positivos de información y de conducta que puedan servirnos con estos referentes sobre los cuales queremos construir una imagen de lo que somos como sociedad. Podemos apuntar a la sociedad que queremos en un sentido social, pero también en un sentido científico y de pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Entonces, lamento haber sido tan desordenado, pero bueno, las personas que me precedieron en la palabra lo hicieron muchísimo mejor que yo y me adhiero totalmente a lo que comentaron previamente. Entonces, nada, Werner, muchas gracias y yo me quedo en este momento. Y gracias a las personas que me precedieron por facilitar tanto mi trabajo. Muchísimas gracias, Agustín. Bueno, no, lo que has dicho es interesantísimo porque es un esfuerzo de organizar precisamente el campo. Me quedo con la lógica contextual y aditiva. Esas palabras y esos conceptos me van a acompañar porque después de todo, la reflexión sobre investigación con impacto social es una especie de metarreflexión sobre la investigación o, en fin, es bien interesante. Vamos a la segunda ronda y la segunda ronda ya no es para qué, sino es cómo. Desde su experiencia, cómo promover iniciativas, investigaciones con impacto social. Repetimos el mismo orden, pero esta vez por 10 minutos cada una y cada uno, y empezando por Pilar Cucurella. Pilar. Ok, gracias, Werner. Creo que si era un poco difícil decir el qué, es más difícil decir el cómo y plantear soluciones cuando
estamos recién poniendo sobre la mesa un tema que, como dice Fanny, puede haber muchas citaciones, pero hay pocos estudios reales o poca aplicación directa, sobre todo dentro de nuestra esfera. Creo que nos tocaría hablar como PUC, ¿no es cierto? Cómo poder medir, porque nuestro ámbito de acción es ese, o sea, los cambios, yo siempre converso con mis estudiantes, podemos cambiar el mundo, pero en verdad lo único que cambias es a ti. O sea, lo único que tú transformas es a ti mismo, no transformas a nadie más. O sea, tú como sujeto te transformas y esa transformación transformará a los demás. Por lo tanto, en ese mismo sentido, queremos saber qué es la investigación con impacto social. Empecemos desde adentro, ¿no? Desde nuestra PUC, cómo poder promoverla. Se me ocurrían algunas ideas, son puras hipótesis, lanzo ideas porque creo que es un poco abrir puertas aquí. Se me ocurría que estamos ya casi todas las facultades apostando por esta formación por competencias. Una de nuestras competencias genéricas es la investigación. Hay muchos cursos que están asumiendo esta competencia para desarrollarla dentro de sus esquemas, ¿no? De sus trabajos. Entonces es muy importante que esa competencia se desarrolle mencionando, tomando en cuenta que la investigación tiene impactos, y dentro de esos impactos están los impactos sociales. Y el impacto social, como dice Ramsey, no siempre es visible, no siempre es inmediato, no siempre es a corto plazo, muchas veces puede venir luego de un gran proceso de maduración, sea del efecto de la investigación o del propio contexto, como el que nos hablabas del contexto pandémico actual, que el contexto cambia y te trae al presente una investigación básica de otros tiempos, ¿no? Pero saber que esa cuota de impacto existe en algún momento del proceso debería estar en el momento de quienes forman esta competencia en nuestros estudiantes, porque no solamente vamos a cambiar desde arriba, sino en nuestras bases debemos ir sembrando esa mirada, ¿no? Saber que existe este espacio, este escenario de lo que es el impacto en esta mirada de nuestros estudiantes en su proceso formativo. Para eso, evidentemente, tiene que haber un proceso de sensibilización con aquellos docentes que dictan estos cursos, no necesariamente todo docente que dicta un curso sobre investigación realmente la realiza en su vida profesional, como cotidianamente, muchas veces es solamente académico. Entonces, ¿cómo conectar esos espacios del quehacer investigativo real, ¿no? Al quehacer investigativo como concepto o tema transversal dentro de un aula? Entonces creo que también hay un proceso ahí de ir trabajando de quienes van a ir formulando, fortaleciendo esta competencia dentro de las aulas. Y otro escenario que me parecía interesante para recoger, y creo que en algún momento la Oficina de Evaluación de la Investigación, ¿no? de la DGI lo estuvo haciendo, es empezar a remirar, y yo creo que debería ser un ejercicio individual en realidad, a remirar nuestros proyectos a la luz del tiempo y ver qué impactos han tenido esos proyectos, cuáles son los efectos, ¿no? O sea, cuáles son los ámbitos, o cómo clasificamos esos impactos, cuáles impactos fueron planificados, cuáles no, ¿no es cierto? Muchas veces encontramos impactos en proyectos que hemos visto y eso a nadie se le ocurrió en un inicio, pero mira todo lo que ha logrado. O tal vez otros que se planificaron con mucha idea y esto va a tener un resultado en este aspecto y de repente por ahí no fue la ruta, sino se van desencadenando nuevos procesos, ¿no? Yo creo que es importante que cada investigador, cada investigadora pueda remirar, de repente es un ejercicio que nos plantea el vicerrectorado en algún momento, de hacernos esta autoevaluación, luego también puede ser por pares porque la mirada, hemos visto en esta mesa que hay muchos espacios para la investigación, hay muchas áreas y lo rico está en interactuar entre nosotros, ¿no? En transversalizar nuestros conocimientos, transversalizar las iniciativas. Entonces, una mirada hacia adentro, una mirada en pares, una mirada en complementos, ¿no? No solamente en pares igualitarios, sino en esta complementariedad, me parece importante. Y creo que una tercera área de donde se podría levantar información para luego proponer estrategias de cómo movilizarla es a partir de las comunidades o los grupos humanos o los sujetos con quienes hemos interactuado y que han sido parte, ¿no? De estos proyectos de investigación. ¿Cómo sienten los impactos? ¿Cómo los reconocen? ¿Cómo los miden? ¿Cómo los afectan? ¿No? ¿Son visibles? Nosotros decimos, sí, eso tenía un impacto positivo en la comunidad tal. ¿La comunidad tal lo siente, lo ve, lo reconoce como un impacto o es algo natural en su propio desarrollo? ¿Pierden los sujetos que interactúan con nosotros en los proyectos? Hay investigaciones que van, recogen y no devuelven, ¿no? O sea, ¿dónde está esa medición y cómo se ve desde el otro lado? No solamente desde nosotros académicos, sino también desde quienes con nosotros nos acompañan en este desarrollo de las investigaciones, ¿no? De los procesos. Creo que hasta allí llegaría como abriendo puertas. No tengo la fórmula, no sé, aprenderemos en conjunto cuál puede ser una ruta, pero creo que desde la PUC veamos lo que hemos hecho y sembremos en nuestros estudiantes que por ahí está la ruta futuro, ¿no?
Listo. Excelente, Pilar. Muchísimas gracias. Muchas Y gracias gracias. por terminar un par de minutos antes porque estábamos 2 minutos pasados. Imagínate qué escándalo. Ay, Vamos ahora con Ramsey. Les recuerdo antes, Ramsey, que está el chat abierto para preguntas e intervenciones. Hay una intervención aquí de Silvana Vargas, nuestra directora de la DARS, pero para todos quienes estén aquí presentes, el ex estudiante de Agustín, que le preguntó para qué sirve lo que haces, tal vez está aquí, podría ponerlo por chat también. Entonces, Ramsey, por favor, vamos contigo. No, muchas gracias. Muy interesante todo lo que se ha mencionado antes y, digamos, lo que dice Pilar, digamos, hay muchas cosas que se deben hacer alrededor de lo que acaba de decir. Yo voy a usar algo que probablemente les parezca extraño a algunos, y es de alguna manera el impacto social a través de artículos científicos, porque sin duda puede lograr promover lo que estamos buscando. Y primero voy a comenzar con, digamos, algo bastante general y después un ejemplo o varios ejemplos del mundo de residuos electrónicos, en donde he trabajado por más de 15 años. Acá ven dos extractos de un artículo que tuve la suerte de escribir en Perú 21. Es mi primer artículo en prensa, espero no el último. Y la primera oración dice, ¿no? Sin las publicaciones científicas y sus procesos de validación, la comunicación y transferencia eficiente de los nuevos conocimientos y hallazgos científicos sería muy difícil. Y todo esto está alrededor del contexto pandemia. Y la segunda oración, en este contexto de pandemia, la comunicación de nuevos descubrimientos a través de publicaciones científicas es esencial para salvar vidas humanas, ya que nos acerca al objetivo primordial, el de proteger a la humanidad, incrementando nuestra comprensión sobre el enemigo, el nuevo coronavirus, la enfermedad que produce en los humanos, el COVID-19, y acercándonos a los tratamientos y vacunas efectivas, que esperemos lleguen pronto. Entonces, con eso comienzo, ¿no? La importancia del artículo científico, de la publicación científica. Y en estos tiempos de pandemia creo que ha sido mucho más evidente y digamos, es importante reconocerlo. Otro tema que me parece sumamente interesante, este es un artículo de Science, en donde se han estudiado 4.8 millones de patentes en Estados Unidos y 32 millones de artículos de investigación para determinar la distancia mínima de citación entre las intervenciones patentadas y los avances científicos anteriores. Todo esto, estos patentes y artículos han sido estudiados desde el 76 hasta el 2015. Y es sumamente interesante lo que dice, porque lo demuestra usando el método científico. Descubrimos que la mayoría de los artículos de investigación citados, 80%, enlazan con una futura patente. Del mismo modo, la mayoría de las patentes, 61%, enlazan hacia atrás a un artículo de investigación anterior. Mi pregunta es, si esto no es impacto social. Otro tema que es importante mencionar, y esto está enlazado con digamos, una crítica detrás de lo que es publicaciones científicas y la falta de relación de algunos con el impacto social, es quién lee los artículos científicos. Y esto nuevamente está enlazado con lo que dije anteriormente, esa ciudad, esa sociedad que valora la investigación y sus productos. Lo bueno es que hay un creciente número de lecturas de estos artículos científicos, ya no desde los académicos, sino desde la sociedad y tomadores de decisiones. Digamos, en mi experiencia como investigador, no es difícil, digamos, recibir un correo de una persona de otros países o incluso del Perú, que no está asociado a la academia o a centros de investigación, que ha leído el artículo y quiere hacerme más preguntas. Y eso también sucede con muchos de nuestros colegas, incluyendo a los panelistas de hoy en día. Y ahora quiero relacionar todo este mundo en el cual he estado inmerso, el mundo de reciclaje
electrónicos o el mundo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con lo que acabo de mencionar y la importancia de los artículos científicos. Sin duda, estos artículos científicos han generado nuevo conocimiento importantísimo para las estrategias del futuro con relación al manejo de fin de vida de estos productos que todos usamos, en especial en esta pandemia. Han apoyado el desarrollo de metodologías. Muchas de estas metodologías ayudan a clarificar el mundo, ¿no? A dar data digamos, a algo que solo a veces se basaba en percepción. También hace una crítica constructiva, y esa crítica constructiva después de tiempo parece que tiene efecto. Genera tecnologías en el mundo de reciclaje de residuos electrónicos. Es importantísimo tener tecnologías limpias para recuperar esos elementos que tenemos en estos residuos, en estos electrónicos, y también para mitigar los impactos ambientales. Desarrolla estrategias y evidentemente también el proceso de investigación forma. ¿Sí? Esta imagen es una imagen tomada por una ONG ambiental en el 2002 que de alguna manera revolucionó el mundo de los electrónicos. Es el niño sentado en una pila de electrónicos en Yuyu, en la provincia de Guangdong, en China. Y el mensaje acá era: no exporten residuos electrónicos a los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque va a suceder lo que están viendo ahí. Reciclaje informal con serias consecuencias al ambiente y a la salud pública. Y eso es verdad. Sin duda es verdad, pero no es la verdad completa. Y la investigación a través de estos artículos científicos, de alguna manera, a través de la crítica constructiva o la generación de nuevo conocimiento, te ayuda a entender realmente el sistema para poder dar una solución óptima. Este es un artículo científico que escribimos hace ya bastante tiempo atrás, en donde nos hicimos la pregunta: ¿qué es lo que realmente se está exportando? Y es interesante porque recuerdo que un colega de la Unión Europea, sentado en una mesa de discusión en la Unión Europea, me comentaba de que habían leído este artículo y les parecía sumamente interesante cómo un país como el nuestro tenía una data tan buena. La data de la SUNAT a nivel aduanas es extraordinaria, en realidad, comparada con otros países. Y era interesante porque le dijimos al mundo con este artículo científico que sí, hay exportación de electrónicos que va para el reciclaje informal, pero en muchos países como el nuestro, muchos de esos electrónicos usados, que llaman residuos, no son residuos y son reusados, y hay una extensión de su vida. Esos electrónicos no van al reciclaje informal. Y eso es muy importante. Acá es otro artículo que está basado en una investigación que ayudó a Canadá, Estados Unidos y México a decirles qué es lo que estaba exportándose en cuanto a residuos electrónicos. Y es muy importante porque si bien teníamos la respuesta en el Perú, la respuesta no existía en otros países del mundo como Estados Unidos, Canadá. Otro tema importantísimo: la investigación a través de esos artículos científicos evidencia la existencia de los actores olvidados en la toma de decisiones. Ya que tenemos una foto de Ghana tomada por National Geographic y otra foto en Mexicali, México, tomada por quien les habla, y cómo de alguna manera, digamos, a través de esto podemos comenzar a vincular a este sector informal, a estos olvidados, con las estrategias que se desean hacer en cada uno de los países o regiones. También, en mi experiencia, he visto que había un cambio interesantísimo en cuanto a la percepción del reuso, la reparación y mantenimiento. Nosotros somos peruanos y sin duda el reuso es parte de nuestra cultura. Pero si hablamos del norte global,
no era así. Y hablar de reuso era pues algo raro. Pero hoy en día eso ha cambiado y hay un cambio muy importante que quiero pensar que en parte se le debe a todas estas publicaciones que alertaban sobre los beneficios del reuso y la importancia del reuso y esa cultura de reparación y mantenimiento. El gráfico que ven abajo es un gráfico del uso de la página web iFixit, que de alguna manera es una página que te da manuales para tú mismo reparar los electrónicos sobre todo. Y como ven, en el norte hay un uso muy, muy importante de esa página web y de alguna manera se conecta con ese fomento de la reparación en esos países también. Investigación y artículos científicos que alerta sobre los posibles problemas y pérdida de oportunidades. Esto es un artículo reciente realizado en la PUC por el profesor Gusukuma y mi persona, en donde alertamos de alguna manera al Perú de que este cambio de señal de TV, de digital, de análogo a digital, podría traer consecuencias porque hay una aceleración en el fin de vida de estas televisiones, estos CRTs, estas cajas que estoy seguro muchos tenemos en nuestras casas. Y de alguna manera, la idea es, con esa alerta, comenzar a transformar, digamos, esa toma de decisiones y esa política pública detrás. Para concluir, sin duda, considero que desde el artículo científico, desde la publicación científica, se ha logrado ir transformando el manejo del mundo del e-waste o de los RAI. Pero tal vez, nuevamente, siempre con una demora para generar el impacto social. Y es algo que yo he aprendido a aceptar. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias, Ramsey. Interesantísimo. Creo que me guardo comentarios para el final. Gracias también por atenderte a los 10 minutos. Vamos ahora, sin más, con Fanny Muñoz. Por favor, Fanny. Bueno, ya no sé qué, ahora sí me queda como Agustín, ¿no? Los comentarios que han planteado a esta pregunta tanto Pilar como Ramsey, de alguna manera hemos coincidido, aunque con algunas discrepancias, y también lo que comentó Agustín. Ahora me toca a mí decir lo mismo que dijo Agustín, porque estuve pensando en esta pregunta para esta conversación, y gracias al espacio, ¿no? Yo pienso que en esta época también de pandemia, de estar en casa, estamos conversando a veces más con colegas que no conocíamos desde otras disciplinas, lo cual me alegra porque en verdad podemos hacer muchas sinergias, ¿no? Entonces, primero, yo voy a ir con lo primero que dijo Pilar, que me encantó, ¿no? En el sentido en la casa, ¿no? Comenzar con estos espacios de discusión y de reflexión entre los miembros de la comunidad académica. Por ejemplo, yo vi el plan estratégico, ahora nos ha informado Warner que existe este grupo, pero no he tenido, siendo honesta, una discusión del impacto social. Hacemos impacto que no está explícito y por lo tanto no sabemos, como dijo Pilar, un ejercicio sería ver qué está pasando en los proyectos que hemos hecho, sobre todo los que tienen aplicación, ¿no? Entonces, en el caso de ciencias sociales, porque es por ahí donde también trabajamos, aunque también hacemos investigación básica. Pero el impacto, ¿no? También quiero ver yo así, si pudiéramos discutir, conversar con los profesores, podríamos aportar a la propia universidad para ver cuáles serían estos lineamientos pequeños para considerar el impacto social en nuestras investigaciones desde el inicio, ¿no? En el diseño, como bien señaló Pilar. Entonces, ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque en la pandemia, por ejemplo, veo que la PUC ha respondido, ¿no? A la difícil situación que se atraviesa, hemos dado a conocer todo lo que son estos, ¿cómo se llama?, productos que hemos inventado desde la universidad, contribuido, y ahí tenemos que ver si se planeó, esto fue respuesta a las contingencias, pero tendríamos que tenerlo en una discusión interna porque también no hay una clara definición, aunque la universidad sí lo ha hecho, sobre impacto. Ese es el primer punto. El segundo, y ahí, estando de acuerdo con Ramsey, también me he hecho otra pregunta, ¿no? Porque Ramsey nos plantea la investigación
en términos de la investigación, cómo la revista científica, la producción científica tiene este impacto, pero a largo plazo, no siempre es directo. Pero yo me he hecho la pregunta, el impacto social, y lo que más trabajo cuando hago estas investigaciones de trabajo de campo con mis alumnos, es cómo devolver los resultados de la investigación y cómo revuelves el retorno de la construcción del conocimiento. Porque, por ejemplo, en esta investigación que hicimos con los estudiantes, de conocer e identificar cuáles son estas formas de las manifestaciones de violencia que atraviesan los adolescentes y también por qué se da este embarazo, ¿no?, en las escuelas, ¿cómo vamos a revolver la información? Ya, va a salir en una revista, se ha publicado, estamos con UNESCO, pero ojo, no siempre esas formas de difusión académica llegan a los actores porque no está en su mismo lenguaje, Ramsey. Entonces ahí, cuando tú quieres hablar con un presidente de gobierno local o que también tiene que convencer a la madre que su hija tiene o sus hijos tienen que llevar programas de educación sexual y no solamente dejarlo a la posta médica, sino ellos también informar, allí tienes que tener otros medios de comunicación y más en nuestros países que tenemos distintas lenguas. Entonces, yo creo que está bien lo que tú señalas, un impacto de incidencia en políticas, pero también tenemos que presentar en el que nos ayuda, no nos ayuda, sino con el cual nos encontramos para producir conocimiento, que en este caso han sido estudiantes, padres y madre familia. Entonces, y para esto a veces no lo hacemos, o sea, porque nos faltan los recursos, está bien, tuvimos todo, pero entonces los comprometemos, pero no le decimos que vamos a devolver estos resultados y esta construcción del conocimiento que le hemos hecho con ellos. Entonces ahí también me preguntaba ese segundo punto, ¿no? Y no quiero decir que no sirve la publicación científica, pero tenemos que pensar en todos los actores que han participado en esta construcción del conocimiento. ¿Por qué? Porque a ellos también les transformamos las vidas. Cuán importante es que las madres y padres de familia que hemos visitado ahora en Ayacucho nos digan justamente que no saben cómo tratar a sus adolescentes, hijos, porque hay una brecha generacional muy grande y ellos no quieren hablar de sexualidad. Y por otro lado, el Ministerio de Educación aún no trabaja en los lineamientos de educación sexual integral. ¿Te das cuenta? Entonces ahí incidimos a distintos niveles, pero también a la actora, a esta joven que nos dice que se siente que si sale embarazada, la rechazan sus propios compañeros, ¿no? La bulean. Entonces, eso es lo que estaba pensando. En tercer lugar, promover investigaciones en alianzas estratégicas con distintos sectores del Estado y otras organizaciones. Ya no es solo la universidad, y eso lo puedo decir con mi ejemplo de experiencias, que las investigaciones aplicadas que he hecho con estos diagnósticos sobre cómo se mejora la distribución de materiales educativos en zona rural, cómo es que se está produciendo esta violencia en las escuelas, ¿no? Que no solo es las escuelas, en las familias, las hemos hecho con alianzas con programas de cooperación, sea USAID, o también en este caso la última con el programa Horizontes de UNESCO. Y entonces estos proyectos realizan programas concretos en escuelas específicas donde sí se puede medir poco a poco estas pequeñas transformaciones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer programas de cuña radial. Nos han pedido, a raíz de las recomendaciones del estudio, que por favor diseñemos qué estrategias tenemos para poder en pequeña escala, como dice Pilar, hacer estos cambios que significa justamente recibir una mejor educación sexual integral, ¿no? Y no solamente la de la posta, que es más de términos biologicistas, diríamos, ¿no? Entonces, esta es la importancia que tiene el asociarse, porque justamente contextualizamos estos problemas que no solo dependen de la academia, sino en articulación con estos otros actores, para poder dar a conocer a los actores que participaron en estos procesos de investigación. El tercer punto que había pensado es la difusión de las investigaciones y a través, como reitero, de los canales pertinentes. Es importante difundir las investigaciones y no solamente esta diseminación en términos de incidencia política, sino también para desarrollar capacidades. Eso es capacidades en términos de formación. Y de esta manera se va a reconocer la importancia de los resultados, ¿no? Para la sociedad, y se incentiva a la creación y financiamiento de más proyectos. Eso, por ejemplo, me pareció muy importante lo de Pilar. ¿Cómo es que para las políticas de los artesanos ya las llaman a ellas? Son un actor.
Igual en este caso en violencia, ¿no? La universidad ha hecho un estudio ahora sobre diagnóstico de violencia de género en la universidad. Y esto va a tener un impacto para otras universidades, porque no es solo hostigamiento y acoso sexual, son otras manifestaciones, y ahí tenemos que saber cómo se hace, qué tipo de estrategias metodológicas se aplican, los cuidados éticos que tenemos que tener. Y esto en eso, la universidad, por ejemplo, en términos de participar en documentos especializados que han servido como insumos para la elaboración de políticas, creo que tiene mucho recorrido, ¿no? Para poder mostrar, y en este caso, sobre todo con lo que se ha producido para el COVID, ¿no? No me acuerdo ahorita lo que hemos producido, creo son los ventiladores, ya me acordé, ¿sí? Que ha tenido toda una difusión en la televisión, en la prensa. Entonces, la universidad ha mostrado que no es esa academia cerrada, sino que contribuye. Y antes también las casas de adobe estabilizado, yo me acuerdo cómo servía y fue una gran difusión que se tuvo, pero también en ciencias sociales. Por ejemplo, Agustín señalaba que en psicología ustedes están trabajando cómo se está dando la solidaridad, ya del lado más de investigaciones humanísticas. Nosotros en pequeña escala, en un curso que se está haciendo ahora, la pregunta que nos estábamos haciendo Marisol Fernández y yo para trabajar en este curso era, uno, ¿qué pasa con el cuidado en esta época de la pandemia? Y ya vemos que se han despedido a las mujeres más que los hombres, y entonces cómo esto ha multiplicado el cuidado y vamos a tener mujeres que van a salir del mercado laboral y también de la producción del conocimiento. ¿Por qué? Porque se están dedicando al cuidado no solo de niños, sino también de adultos mayores y lo que significa en sus términos de desarrollo. Pero no solo eso, sino que algo que es más importante, cómo la prensa trató este no cumplimiento de la población a la cuarentena. Si ustedes se dieron cuenta, había distintos discursos, el discurso de la desobediencia, el discurso, como dice Agustín, de que no somos un país que todavía respete, no hay democracia, no hay ciudadanía, pero había el otro lado, el lado más subjetivo, es decir, para gente que no tiene recursos, la vida ya no tiene el valor. Lo único que quieres es vivir intensamente. Y eso es lo que queremos averiguar, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder desarrollar estrategias para pensar también cuáles son los elementos de la identidad de los peruanos ahora en estos contextos de crisis, ¿no? Que tenemos que repensar las cosas y no desde el mismo punto de partida. Y con eso quería dialogar con lo que dijo Ramsey, ¿no? En términos Un minuto, Fanny, por favor. Sí, yo diría, no de la prevención, lo que nos ha mostrado el hecho también de que un murciélago, en hipótesis, no sea el que contenga este virus, es porque tampoco respetamos a la naturaleza. O sea, el hecho de, yo no diría, ¿no?, ponernos a enfrentar, sino el respeto y el llamado a que nos creíamos dueños de la tecnología y que nada nos pasaba, y ahora resulta que estamos como en el medioevo, pero con los instrumentos que nos permiten comunicarnos. Y bueno, esto es lo que quería compartir. Tengo uno más, pero ya en las preguntas saldrá. Sí, gracias. Gracias, colegas, me han hecho pensar mucho. Muchas gracias, Fanny. Para eso son estos espacios para pensar en conjunto, ¿no? Hay cosas que vamos aclarándonos sobre el camino. Y hablando de pensar y ser inquisitivos, les recomiendo nuevamente escribir en el chat si tienen alguna pregunta. Eso es sobre investigación, creo que es característica la curiosidad, ¿no? Silvana Vargas había escrito, si tuvieran que priorizar una recomendación para promover investigación con el impacto social, ¿cuál sería? ¿No? Pero así, por favor, quienes aquí nos acompañan, pueden escribir en el chat y sus preguntas serán abordadas hacia el final, ¿no? Y sin más, vamos, Agustín, por favor, con tu intervención. Muchas gracias, Werner. Yo, una vez más, agradecerle a las personas que me han precedido en la palabra, porque creo que ya han transmitido varias de las cosas que a mí me hubiera gustado transmitir y lo han hecho con mucha claridad. Yo tengo varias ideas que creo que se sintetizan en una visión de la investigación como un sistema, y los sistemas hay que construirlos, y al construirlos hay que cuidarlos, y varias de las aristas que se han comentado son parte de ese sistema. El primero creo que lo apuntaló muy bien Pilar sobre la idea de hasta dónde podemos impactar, y creo que un ejercicio es el primer impacto, que es el individual, es como la investigación o las hipótesis que nos planteamos nos afectan a nosotros, como una pregunta como la que me trae este estudiante que me dice, ¿para qué sirve tu investigación? Me obliga a mí a repensar
para qué sirve y cómo eso tiene que, de alguna manera, aclararme a mí sobre un conjunto de temas, hipótesis o problemas, en este caso psicosociales, que después yo tendré que tratar de absolver de la manera más honesta posible. Eso tiene, por supuesto, una implicancia en mi forma de hacer docencia y en mi forma de investigar. Entonces, el primer impacto es hacia adentro y creo que ese es un punto bien valioso porque hay que ser muy honestos. Además, porque hay un conjunto de criterios sobre la calidad de la investigación que me parece que Ranzi apuntaló muy bien al inicio sobre investigar y someter este escrutinio a escrutinio social o académico para que se asegure un poco la calidad de la investigación en este sentido. Entonces, creo un primer punto en la construcción del sistema que es desarrollar un ejercicio honesto. Pero yo creo que es muy importante lo que empezó apuntalando Ramsey, porque nosotros investigamos, de hecho hay mucha investigación, por lo menos en la católica. El problema es que la investigación no se difunda, y creo que un ejercicio importante es empezar a trabajar la difusión. Y yo coincido plenamente con lo que ha dicho Ramsey, porque la difusión académica es una parte importante, además de nuestro acaecer, y en cierta medida el capitalismo académico nos ha obligado también a producir más, no siempre de las formas más adecuadas, pero de hecho pero esto es un elemento en que las investigaciones no se pueden quedar guardadas en espacios cerrados o engavetadas, tienen que salir, y si salen a espacios donde se revisan, se discuten, se aceptan o se rechazan, se piden modificaciones, pues ya es un primer control de calidad de la investigación. Yo añadiría probablemente a lo que Ramsey comentó, que probablemente habría que priorizar que las investigaciones pudieran salir en la medida de lo posible, no siempre, porque esto es no siempre posible, ¿no es cierto?, en journals de acceso abierto. Creo que eso democratiza el acceso a la información, y en sentido estricto creo que América Latina ha hecho muy bien la tarea en ese espacio. Entonces es un poco la salida editorial o la salida de difusión hacia espacios académicos abiertos. Insisto, no tiene que ser siempre. Después hay journals con mucho prestigio, con criterios de calidad y de revisión muy rigurosos que realmente mejoran los productos académicos y que también merece la pena en algunos momentos difundir los trabajos por ahí. Y yo coincido una vez más plenamente con Ramsey en que esa información disponible para distintos actores, por supuesto, después permitirá transmitir la información a otros de una forma que se puedan tomar políticas públicas y sociales. Y también estoy de acuerdo con Fanny en que hay que tratar de buscar una salida no necesariamente académica a la información. Un ejemplo concreto, ¿no? Yo estaba en el momento, sentido de urgencia del confinamiento, del COVID, ¿no? Estaba revisando mucha información de cómo se atendían temas vinculados con la pandemia, con las situaciones de estrés, eso, y con un grupo de colegas del Departamento de Psicología hicimos una pequeña iniciativa, muy pequeña, dicho de paso, pero bueno, pobre pero honrada, que tenía que ver con tratar de generar un mensaje que incrementara nociones de solidaridad, de autocuidado, muy breves. Entonces hubo que hacer una revisión exhaustiva de información relevante en contextos estresantes, traumáticos, pandémicos, etcétera, etcétera. Y se dieron unas pautas de comunicación muy chiquitas que se intentaron viralizar. Y de hecho tuvieron un éxito relativamente bueno, ¿no? Es decir, se viralizaron a través de redes, la gente las comentaba, les gustaba, invitaba a algunos comentarios que daban a suponer que había una reflexión sobre estos asuntos y que probablemente era un mensaje positivo que quebraba justamente con estas narrativas pesimistas. Y eran discursos que eran en sentido conceptual y académico correctos, pues porque se trataba de que la gente no quebrara su sentido de agencia en un momento en que es importante mantener un sentido de agencia. Se intentaba que la gente pensara solidariamente y se daban un conjunto de estrategias para pensar solidariamente como una cuestión de cuidado. Entonces, habían un conjunto de elementos que estaban muy bien sistematizados desde la psicología social, que es el área de la que yo vengo, y que servían para transmitir esto, y no era necesariamente una transmisión académica, aunque sin duda la información de la que se había establecido el guión y la pauta de comunicación sí tenía una fuente académica y estaba anclada en mucha revisión de literatura y distintas teorías en escenarios como este. Esa es una lectura sobre cómo debemos difundir. O sea, es investigar, pero además al investigar y tratar de difundir la investigación, tratar de difundir los resultados de la investigación. Las investigaciones engavetadas no sirven. Entonces, exacto, es un elemento que es importante resaltar. Y yo creo que la universidad está haciendo bien la tarea en algunos sentidos porque de hecho ya los repositorios de tesis son abiertos, porque de hecho están dando incentivos a la investigación que hacen que los investigadores pues produzcamos más, dan facilidades para tratar de poner algunos artículos en revistas especializadas. Creo que eso funciona bien y que son estrategias que se deberían apuntalar. Luego hay un elemento que está también muy relacionado con lo que se ha comentado y que creo que tiene que ver con cómo vamos generando alianzas con el sector público, y esto obliga a que nosotros los académicos
que nos dedicamos a la investigación, empecemos a hablar un lenguaje del sector público. Pero también obliga que las personas del sector público empiecen a hablar un lenguaje más académico. Eso es una suerte como de transición o de encuentro en el cual podemos ir pensando distintos temas para que las políticas públicas sean más eficientes y beneficien a la mayor cantidad de personas. Pero además, es en estas reflexiones iniciales sobre la importancia de la investigación y poner la investigación y el pensamiento científico y el pensamiento crítico como un valor social, pues es cierto que también hay que entrenarnos como sociedad o formarnos como sociedad para empezar a no caer en justamente estas fuentes de información que están ligadas con el efecto de las fake news o de la información falsa y que nos hace tomar decisiones que son peligrosas en muchos sentidos, desde los sanitariamente, socialmente, económicamente, ambientalmente, etcétera, etcétera. Entonces hay que ir pensando en cómo se va construyendo esto. Y hay una cuestión que también es política, ¿ya? Porque yo creo que nosotros, la Universidad Católica es un oasis en términos de producción de conocimiento, y es un oasis en que se mira mucho al ombligo. Nosotros creo que nos miramos mucho al ombligo y creo que deberíamos tener una visión crítica porque hay que empezar a establecer alianzas con otras universidades. Si no hay un sistema académico en el país, es difícil que se instaure una lógica de investigación. Entonces hay que ir a pensar a construir un sistema académico, y así como creo que varios de nosotros podemos tener redes hacia afuera, lo importante es generar las redes hacia adentro y generarlas con otros espacios académicos y como apuntalaba Fanny, con el sector, la sociedad civil y con el sector público y empezar a construir eso. Ahora, es fácil decirlo, hacerlo es mucho más complicado, por supuesto. Entonces hay que ir a empezar estrategias, hay que ir a pensar estrategias que de alguna manera nos vayan acercando cotidianamente. La DARS tiene un conjunto de políticas, estrategias muy bien pensadas y orientadas. La DGI y la DARS se articulan para que las investigaciones tengan este tipo de impactos. Pilar ha dado cuenta de unos trabajos que tienen que ver con el rescate de la identidad cultural en zonas donde hay mucho valor patrimonial y que tienen implicancias sociales muy fuertes. Entonces, ese tipo de iniciativas tendrían que ser reforzadas y que nosotros tendríamos no solo que ver hacia nuestros aliados de fuera, que no hay que abandonarlos, ni por asomo, pero hay que empezar a generar una alianza hacia adentro. Y lo otro es defender la institucionalidad. Estamos atendiendo, y esto también es un tema político, a una suerte de barrabasadas políticas desde nuestro inefable parlamento, que tienen que ver con estas leyes de reposición de docentes, cosas por el estilo, que tienen que ver con cómo se forman a las futuras generaciones. Y es en el sistema educativo formal y también en nuestras prácticas de socialización donde empezamos a generar esta conciencia crítica. Entonces, creo que hay que defender la institucionalidad, hay que defender justamente aquellas instituciones que han estado apostando porque la educación sea de mejor calidad, porque un buen sistema educativo justamente es donde se empieza a programar este chip del interés, de la investigación, de las preguntas y de las hipótesis que nos relacionan con el mundo social, con el mundo natural, que nos cuestionan de nuestras actividades, etcétera, etcétera. Y eso es un tema político, porque los sistemas, como digo, hay que ir construyéndolos. Entonces hay que ir empezando a ver esto como una cuestión sistémica. Pero en perspectiva, como Silvana nos pedía una recomendación, yo creo que probablemente sería bueno empezar a fortalecer espacios como la Red Peruana de Universidades y lugares así donde desde nuestras disciplinas inicialmente y después interdisciplinarmente podamos empezar a compartir experiencias y aprendizajes de investigación. Es decir, o sea, el Perú sería un país mucho más chévere o mucho más interesante si es que hubiera una conciencia crítica y de investigación y si hubieran más universidades con la masa crítica que tiene la Universidad Católica o San Marcos o algunas otras universidades que han conseguido alcanzar los estándares de calidad. Y eso debería ser un ideal para nosotros y es un poco el compartir, la investigación tiene que tener un elemento de generosidad también, que es lo que se aprende un poco a través de la difusión, como lo han apuntalado mis colegas, tratar de socializarlo y reforzar y generar un sistema de investigación. Y cuando haya investigación, va a haber más investigación social de calidad. Entonces, básicamente esa idea, ¿no? Muchas gracias, Werner, muchas gracias a todos mis colegas, porque ha sido muy inspirador y estoy muy contento de estar acá. Estoy demasiado feliz, hablo rápido cuando estoy feliz. También estamos muy felices por este panel. Ha estado fantástico, me parece mentira que ya se esté acabando. ¿No? Cuando uno se divierte, vuela el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a algunas preguntas que tenemos aquí. No son muchísimas, pero no culpo a nuestros participantes, porque lo que están diciendo da para seguir pensándolo, de repente, antes que hacer una pregunta, metabolizarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, tenemos una intervención, yo lo comenté, era de Silvana Vargas, si tuvieran que priorizar una recomendación para promover la investigación con impacto social, ¿cuál sería? Este es para todos y todas, quien quiera tomarlo, ¿no? En realidad. Una segunda
una segunda intervención es un comentario. Y dice que se ha preguntado esta persona, Guillermo, si las publicaciones de alto nivel sirven a los países desarrollados más que a países como el nuestro, ¿no? Digamos, lo del COVID me parece una excepción que confirma la regla. Dice, no deberíamos pensar en tener revistas apropiadas a nuestra realidad, resalto eso, apropiadas a nuestra realidad, hablando de la correa de transmisión entre producción académica e impactos no académicos, ¿no? Francisco nos dice, agradece sus excelentes aportes, y nos dice, investigar con impacto social requiere múltiples miradas, lo interdisciplinar, ¿no? Pero parece que no nos escuchamos tanto, y menos aún trabajamos juntos. ¿Cómo promover en la PUC el trabajo conjunto entre investigadores de distintas especialidades? Esa es la pregunta muy puntual para quien quiera tomarla también en estos minutos. Después hay un comentario, me gusta lo que dice Agustín acerca del sistema de investigación, ¿no? Y a qué, Silvana nos comenta, a qué nos podemos comprometer hoy, ¿no? ¿Qué acta podemos firmar en pro de la, de la investigación con impacto social hoy día, ¿no? Excelente. Entonces, para quien quiera tomar estas preguntas, no sé si las han anotado, pero sí, es completamente libre, ¿no? Y por supuesto, desde la DARS todo el apoyo y toda la motivación para apoyar este proceso en conjunto con otras unidades de la PUC, ¿no? Entonces, a quien desee tomar alguna de estas inquietudes o comentarios. Werner, yo si quieres Sí. podría comenzar. ¿Cómo no? Sí, en realidad yo también estoy muy contento de estar acá. Me ha hecho reflexionar mucho esta idea de panel, no solo ahora escuchando a mis colegas, sino antes un poco leyendo más acerca del tema. Entonces, suena raro, pero coincido con mucho de lo que ha dicho Pilar, Fanny y Agustín, ¿no? La idea de mencionar el artículo científico, digamos, es básicamente por mi experiencia y muchos en otras áreas o incluso en ciencia e ingeniería, yo he podido ver ese impacto y sin duda creo que es una forma, ¿no? Es una estrategia. Pero hay otras, ¿no? Hay otras. La pregunta es si podemos hacer todo, digamos, como investigador, ¿no? Y es importante hacernos esa pregunta. Y yo, digamos, estoy muy contento de ver cómo en la PUC se ha incrementado la publicación científica en todas las áreas, en revistas de alto nivel. Y más bien yo alentaría que siga pasando, que siga sucediendo, porque es el mejor estándar de calidad, que finalmente es un filtro para aquel en el Perú, en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, tome ese nuevo conocimiento, esa data, para poder transformar realmente algo, ¿no? Y muchas veces la investigación es incremental y de alguna manera el pequeño aporte podría ser muy significativo en algo, digamos, que podría transformar algún aspecto de nuestra sociedad para bien y que creo yo, de alguna manera, no debemos olvidar que de alguna manera hemos contribuido. Y esa contribución, a pesar de que publiques en revistas de alto nivel, finalmente llega al país. Y el ejemplo de los residuos electrónicos, lo digo porque lo he vivido. Y digamos, son publicaciones que han salido en revistas de alto impacto, pero que con el tiempo han comenzado a tener efecto. Yo no estoy diciendo que es mi investigación, sino se va generando, digamos, un nuevo conocimiento que se va diseminando, se va de alguna manera asimilando. Hay otros que aportan y finalmente tenemos un producto que creo que yo es mejor. El tema de reconocer al sector informal en lo que es el mundo de residuos electrónicos es algo que antes era impensable. Yo me he sentado en la mesa con uno de los críticos más fuertes de una ONG ambiental después de muchos años y finalmente era una persona que ya no me odiaba, odiaba la investigación, sino, digamos, tenía una postura diferente, igual crítica, pero diferente. Y eso es positivo, creo yo, ¿no?
Entonces yo sí, sin duda, alentaría a seguir publicando en revistas de alto nivel, pero buscar otras estrategias. Y yo mencioné ese tema al inicio, ¿no? Debemos buscar calidad de la investigación, debemos buscar una valoración. En nuestro país cada vez más hay una valoración a ese artículo científico. En Latinoamérica, digamos, también, pero si eso se va incrementando, va a ser mucho más beneficioso, pero también hay otras formas, como comentó Pilar, Agustín y Fanny, de diseminar esa información para que le llegue a todos, porque es importantísimo que esa persona que colaboró con nosotros también entienda, digamos, ese esfuerzo que ha tenido y entienda cómo hemos crecido todos gracias a su colaboración también. Entonces hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas, hay que aplicar todas y todo eso nos debe llegar a ese impacto social o esa investigación con impacto social. Hablé mucho, Werner, disculpa. Gracias. No te preocupes, muchas gracias, Ramsey. ¿Alguien más desea tomar alguna de estos comentarios? Si tomamos la pregunta Pilar genérica, y, primero la de Silvana nos pide... Pilar y Fanny, ¿sí? Yo, ¿sí? Ah, No sé Pilar, si Pilar. si quiere ¿Soy Fanny, yo? dale, no hay problema. Ya, sí, gracias. Bueno, me es difícil contestar una sola recomendación que señala Silvana a su pregunta, ¿no? Porque yo estaba pensando en dos, ¿no? Uno es el espacio PUC, ¿no? O sea, el debate, la discusión interna para que al menos tengamos unas mismas coordenadas sobre impacto social. O sea, siendo de ciencias sociales, como les decía, siento que es algo implícito, pero no explícito. Pero sí me parece importante cuando he empezado a revisar y trabajar, porque el impacto social, como bien dijo, y me gustó este gráfico que puso Ramsey, señalando cómo lo ves después de años, ¿no? Y yo recordé cómo el 2000 trabajé con Patricia Regui en un equipo de investigadores, estaba Santiago Cueto, para ver cuáles eran los procesos el 2000 del Ministerio de Educación y cómo se hacían y cuál era la prioridad. Y muchos de esos procesos, incluso de las recomendaciones, salieron y nos apoyaron los ingenieros. ¿Ah? O sea, los ingenieros intervinieron mucho para que conozcamos el mapeo de procesos, cómo se recorría, desde quién era el propietario, y cuál era los que intervenían, etcétera. Esquema que hasta ahora uso yo cuando analizo las organizaciones. ¿Y qué pasaba? Muchas de esas recomendaciones yo las he visto que recién se empezaron a aplicar el 2007, 2015, y con Patricia Reyes siempre conversábamos de ese estudio, ¿no? Entonces, como tú dices, me di cuenta que se lee, pero es como recién, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo decía dos cosas, ¿no? Para Silvana. Uno, formación interna de la PUC, porque no todos estamos en las mismas coordenadas y algo sí tenemos que saber porque a no todos le vamos a pedir una investigación de impacto social, pero a las que sí les tenemos que pedir, tienen que estar en el diseño para poder evaluar qué pasó, porque como dijo Pilar, un ejercicio sería ver, oye, estos proyectos que tenían implícito a ver qué ha sido, ¿no? Y entonces tenemos un gráfico ya peruano de otras investigaciones, Ramsey. Eso uno. Y dos, la comunicación y la difusión. O sea, tenemos muchas investigaciones que producimos, que estamos también en esta tensión de presentar a la revista indexada, todo, y no siempre sabemos y somos conscientes que hay que darle a los distintos actores en el país. Por eso a mí me preocupa, porque también hay una tensión entre la investigación en términos competitivos internacionales y luego pensar en lo que sirve para el país. Y ahí sí valoro la pregunta de esta persona que hizo sobre la investigación con revistas propias para nosotros. Y yo les voy a contar una experiencia. Yo hice mi doctorado en México, en el Colegio de México. Y ahí la academia, viene mucha academia de Europa, España, pero sobre todo norteamericana. Bueno, en historia. Mis amigos historiadores norteamericanos, que eran, entre comillas, alternativos, leían, venían a México y todo, no leían las revistas producidas en México. Y te decían, pero ese artículo. Entonces yo decía, oye, ustedes hablan diálogo norte-sur y acá hay una subalternización porque ustedes siempre piensan que lo que ustedes investigan es mejor. Por el estilo, incluso se decía, el estilo de escribir, que como en la página 5 o 3 me vas a decir lo que vas a investigar. Ya, pero disculpen, ahí está el tema de interculturalidad. Entonces siempre me he hecho esa pregunta, ojo, no para otras investigaciones, pero sí en términos de cómo dialogamos. Pero con lo que menos dialogamos es con nuestras universidades a nivel del país, que saben qué aportamos. Y ahí sí yo me compro la apuesta del desarrollo de nuestro país. Entonces ahí sí
Silvana, te digo dos cosas, frente interno y la difusión y la comunicación. Tenemos mucho por dar a conocer y también incidir, pero no se hace. ¿Por qué? Porque es todo un trabajo hacer incidencia. Nosotros ya en la universidad tienes que tener, en mi caso yo tuve una experiencia de haber trabajado 10 años en cooperaciones y en educación. Entonces para mí transitar de la academia al otro espacio es muy sencillo, pero no creo que todos los colegas tengan esa experiencia y te puedes quedar solo en el Fundo Pando, que es muy bonito, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que quería compartir con ustedes y nuevamente agradecerles. Ah, y segundo, alguien dijo, oye, no nos escuchamos. Efectivamente, yo creo que me gustaría alguna vez trabajar con ingenieros, psicólogos, en todo esto que ha pasado en la pandemia, ¿no? Hacer como un pequeño proyecto de investigación y tenemos mucho que aportar de manera interdisciplinar. Como dije al inicio de mi presentación, tengo una vocación interdisciplinar. Y entonces, y quizás mis estudios de género me permiten eso y creo que es la única manera de comprender lo que pasa ahora y lo que va a venir para una sociedad como la nuestra, que va a estar en recesión económica. Millennials que se les vio frustrado su proyecto, me hacen acordar nuestra generación de los 80, que tuvimos que vivir toda la guerra de Sendero y no veíamos por venir. Mucha de mi familia vive fuera, porque no había futuro acá y ahora vio a estos jóvenes desempleados, todo. Entonces digo, bueno, dejémosle, ellos van a asumir el país, pero démosles un colchón también de esperanza de dónde se puede, de nuestra experiencia, al menos de los que vivimos la época de la violencia política cuando éramos universitarios, nada más, o universitarios. Muchas gracias, Fanny. Son 5 para las 5:30. Pilar iba a decir algo, y no sé si de repente Agustín. Había un par de preguntas más, una sobre la investigación en derecho, ¿no? Carmen, pero siendo que aquí nadie en el panel representa a este importante departamento académico, no sé si tendrán mucho conocimiento al respecto. Y la última era sobre un sistema nacional de investigación para cuadrar las prioridades nacionales de investigación, ¿no? Eso existe, no existe, existe y no lo conocemos, no le damos importancia, ¿no? En fin, esas dos preguntas más, pero ya es todo suyo. Pilar primero. Ya, un minuto nada más entonces para repartir el tiempo entre todos, entre colegas. Bueno, entre la pregunta de Silvana, ¿no? Que cuál era, si hay que coger dice acá, una recomendación para priorizar. Yo creo que me quedaría con la difusión, ¿no? Porque el primer paso, digamos, difundir, porque esa difusión permite ir supliendo varios de los temas, lo que pregunta, por ejemplo, por aquí Francisco Merino, que dice, bueno, ¿cómo hacerlos interdisciplinarios? Realmente el mundo, los problemas del mundo son interdisciplinarios, no se resuelven desde una única línea, ¿no? Si tenemos problemáticas complejas, hay que abordarlas desde investigaciones y proyectos que tengan esas miradas. Creo que una manera también de verlo sería tal vez, a qué nos comprometemos, dice Silvana, a aprender a compartir nuestros proyectos cuando están en los inicios, para poder sumar miradas y sumar nuevas iniciativas y a nuevos colegas en el proceso de investigación, por ejemplo, ¿no? Podríamos comprometernos a eso, a crear un poco esas rutinas de no tener los proyectos guardados y solamente difundirlos cuando ya están concluidos y de repente nos hemos perdido aportes valiosos en su proceso. Y sobre el tema de la difusión, pues empezar a hacer esta difusión, pero tal vez con esa mirada sistémica que plantea Agustín, una difusión especializada para cada nicho, para cada parte de estos actores o átomos que giran en este gran sistema de la investigación. Toda la difusión no debe ser unicanal, ¿no? Así como el aprendizaje no se transmite en un único canal, la difusión de la investigación también debería estar un poco enfocada a cada tipo de público que nos va a escuchar, estudiantes que inician, estudiantes de posgrado, investigadores, docentes. O sea, todo este proceso también de difusión tiene pues que enfocarse en estos múltiples componentes de este sistema del que estamos hablando, ¿no? Solo ahí brevemente para no pasarnos de la hora, que estamos puntualísimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no sé si Agustín tiene una última. Yo sí quiero hacer, o sea, quiero responder muy rápido, pero quiero hacer un tránsito porque creo que hay varias cosas en común entre lo que se ha dicho y las preguntas que se han ido respondiendo. Entonces, voy en orden. Lo de Guillermo Baldwin me parece súper interesante y yo creo que no es un costo, o sea, irse a las revistas de alto nivel, por lo que ya ha comentado Ramsey, pero en mi experiencia también, cuando yo he ido a alguna de estas revistas, claro, la primera revisión, ahora que ya estamos 200 y pico días en confinamiento, puedo ser políticamente incorrecto. Me llevo una primera revisión y casi me pongo a llorar. Me tiré al piso y me hice bolita porque fue tan dura
Pero claro, pero como vieron que éramos medio exóticos, probablemente eso podría haberles interesado en un trabajo que tiene que ver entre ciencias sociales y psicología, o psicología política. Pero entonces la revisión fue un proceso muy estimulante, que inclusive yo creo que a mí en términos como investigador me llevó a unas reflexiones y a unas discusiones que no hubiera tenido si no hubiera tenido ese nivel o esa calidad de reflexión de esta revista en ese momento. O sea, yo puedo estar en acuerdo o desacuerdo con algunas revisiones en algunos momentos sin duda, pero creo que es un ejercicio de justamente someter nuestros trabajos a escrutinio público y a criterios de calidad que nos vuelven mejores investigadores. Ahí yo coincido plenamente con Rancy. Y el otro aspecto, que es un aspecto más social que creo que conlleva la pregunta, tendría que ver con que exista la investigación. Claro, los países desarrollados tienen mejores estructuras o recursos y una estructura social que les permite aprovechar mejor los distintos resultados de investigación, pero no significa que nosotros no nos podamos beneficiar. La idea es luchar esto para que lo que se investigó, por ejemplo, los trabajos de Rancy, los trabajos de Pilar, los trabajos de Fanny, tienen implicancias en los temas en que son especialistas que para nosotros, si invertimos disposición y tiempo y articulamos nuestra investigación con la política pública, pues van a tener un beneficio directo para nosotros y pueden estar publicados en revistas Q1, Q2, Q3, Q4, eso podría ser hasta irrelevante, pero es el resultado de la investigación. Entonces yo creo que exista la investigación y que esté en esas revistas, pues sirve, no nos perjudica. Que los países desarrollados la utilizan más, sin duda, eso es un tema. Luego, sobre lo de Francisco Merino, yo creo que lo interdisciplinar es fundamental y coincido con Fanny, pero creo que hay que tomar la cuestión formativa e investigación por fases. Creo que hay que asegurar el conocimiento y la familiaridad con procesos disciplinares que está más vinculado a las estructuras de pregrado. Y claro, acá ha habido mucha confluencia porque todos tenemos doctorado, porque todos tenemos mucha trayectoria de investigación en distintas áreas y estamos muy alineados y con experiencia en el proceso, pero si se trabaja con menos claridad sobre la propia disciplina, probablemente lograr la interdisciplinaridad es un tema complejo, ¿ya? Entonces yo creo que sí es importante, que hay que promoverla, por supuesto, pero también hay que asegurar el conocimiento y la formación disciplinar para que no hayan zancochados epistemológicos y metodológicos en algún momento del ejercicio investigativo. Bueno, reforzaría el tema de la investigación y creo que paso por casi todas las preguntas y a que nos comprometeríamos. Otra cuestión que creo que es importante es que sí hay que cambiar algunos elementos de las culturas académicas con relación a la investigación. Punto 1, para la promoción de las tesis, la tesis no puede ser vista por los estudiantes como ese espacio hostil y que demanda que es un lugar de miedo. O sea, tiene que ser una cuestión desafiante, sin duda, porque en el desafío está pues justamente la motivación y estas visiones motivacionales. Pero también tiene que ser visto como una cuestión, o sea, se tiene que fomentar a través de las líneas que nos parezcan pertinentes, sobre los criterios que se han comentado antes, un lugar que los apasione. O sea, la investigación también se puede convertir en algo muy atractivo, apasionante. Es una cuestión que se tiene que tratar de transmitir desde una cultura organizacional que no puede ser hostil ni mucho menos. O sea, no, eso es un elemento que creo que es central en generar más investigaciones, e insisto, a más investigaciones se van a ir consolidando algunas investigaciones con más implicancias sociales en los términos que definamos de acuerdo a los criterios que ha planteado Fanny también, ¿no? Y yo creo que lo que plantea Carmen sobre el tema de derecho no es que tenga que ver con el derecho, sino con cómo otro elemento tiene que ver con el incentivo para poder sostener la investigación. Cuando uno va a países en Europa, Estados Unidos, los que hemos podido pasar por ahí, hay sistemas de becas que tienen investigadores de maestría, doctorado, postdoctorado que se pueden integrar a un sistema y dedicarse a la investigación, cosa que en el Perú es muy difícil. Eso creo que nos juega mucho en contra también, inclusive en la Universidad Católica, que es una universidad con un público que puede tener unas mejores condiciones sociales que en otras universidades, como universidades públicas, pero no tenemos investigadores fuera de los docentes a tiempo completo. Es muy difícil conseguir una beca y eso creo que es un tema que se tiene que discutir justamente en esta visión de un sistema de investigación nacional en el que también podamos después desarrollar posgrados y otros sistemas académicos más atractivos para también nuestros propios investigadores y estudiantes, ¿no? Creo que eso es un tema central. Lo que pasa es que la universidad tiene su sistema de becas, pero es un sistema reducido, no hay un sistema nacional potente. Se ha tratado de instaurar eso, pero no es así como en otros países. Entonces, comparando Perú con Latinoamérica, probablemente Chile en algún momento, Brasil antes de Bolsonaro, porque claro, todo lo que se gana en algunos países también se puede perder políticamente, por supuesto. O Colombia, tienen esos sistemas. De ahí dejar de contar, o sea, es contarlo con los dedos en la región, y Perú no es uno de los países que tiene un sistema de fomento de la investigación desde los posgrados potente. Y eso creo que es algo que también habrá que ir discutiendo. Entonces, los compromisos, pues efectivamente, yo creo que lo que Fanny propone es ver hacia adentro el frente interno y tratar de pensar en un conjunto de investigaciones y de intervenciones derivadas de estas investigaciones que tengan una incidencia en la recuperación de nuestra propia comunidad después de lo que está viniendo con el COVID.
vamos a llegar después de mucho tiempo, porque las expectativas es que no nos vamos a reintegrar. Nos vamos a reintegrar en condiciones en que el espacio físico no va a ser el espacio que estamos acostumbrados a utilizar, y va a haber gente que ya no está con nosotros, y eso es muy doloroso, y hay que hacer hay un proceso de trabajo colectivo que tiene implicancias, por supuesto, de intervención también, que pueden estar ancladas en investigaciones y formas de salir fortalecidos de esto, ¿no? Eso creo que es una apuesta interdisciplinar interesante también, por supuesto. Y muchas gracias, una vez un gusto haber estado con todos ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, Agustín, Ramsey, Pilar, Fanny. Creo que estamos muy contentos de haber tenido este espacio y las 60 y tantas personas que nos han acompañado hasta ahora, estamos un poquito pasados de tiempo, han ganado algo, ¿no? Yo tenía algunas ideas para la síntesis que no haré y no se pierden la síntesis, ya ven. No, está muy bien, no hay síntesis, no es una síntesis, sino sería la recopilación de tantas ideas interesantes que hay, que enriquecen el debate que tenemos sobre investigación con impacto social, que es un diálogo abierto en la PUC, ¿no? Sin embargo, tenemos algo ya producido, algo que decimos en este momento sobre procesos, resultados de la investigación, como decía alguien, investigación con impacto desde el diseño, ¿no? Ya producido en un espacio que llamamos caja de herramientas de la DARS, ¿no? Y que ahora va a aparecer acá el link a este espacio, ¿no? Ahí está, ¿no? Nuestra colega Paola Román lo ha puesto. Finalmente, agradecerles muchísimo nuevamente, creo que ha sido excelente el espacio, interesantísimo, y los comprometo pues a seguir trabajando colaborativamente, interdisciplinariamente, en la apuesta que implica pues la investigación con impacto social. Los queremos comprometer de aquí a futuro. Eso les pasa por haber sido tan interesantes, sugerentes en sus exposiciones. Agustín, Ramsey, Pilar y Fanny. Muchísimas gracias, excelente panel, y bueno, hasta vernos nuevamente. Gracias y que pasen buena noche.